Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y el pueblo del Señor En victoria. en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Así, hermanos, les voy a pedir se pongan todos en pie y abran su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Todos lo tenemos, hermanos. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor decimos amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, y dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nuevamente repitámoslo, hermano. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amado Padre y buen Dios, en esta hora, Señor amado, le damos gracias, oh Rey de Gloria, por su palabra, Señor bendito, esa palabra, Padre eterno, que siempre trae consuelo a nuestra vida, Señor amado, su palabra que lleva esperanza a nuestros corazones, oh Rey de Gloria. Amado Dios, de antemano, Señor bendito, le doy gracias, Padre de la Gloria, por este maná que usted ha enviado a nuestras vidas, oh Rey de Gloria. Amado Dios, le pido, sea usted, Señor amado, preparando las mentes, los corazones, oh Rey de Gloria. Prepare la vida de cada uno de mis hermanos para que esta palabra sea sembrada en buena tierra, Señor amado, para que escuchemos, Padre, lo que usted va a hablar a nuestras vidas y lo pongamos por práctica, Señor amado. Amado Dios de Gloria, le pido, sea usted, Señor amado, limpiando los aires, oh Rey de Gloria, todo espíritu contrario que quiere impedir, Señor amado, que su pueblo ponga atención a su palabra, oh Rey de Gloria, sea usted echándolo fuera, Señor amado. Oh Dios de Gloria, sabemos que usted siempre tiene una palabra de aliento para cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias, oh Rey de Gloria, oh amado Dios eterno, sea usted glorificándose, Señor amado, en nuestra vida, a medida que su palabra se está hablando, Señor amado. Sea usted exhortándonos, redarguyéndonos, Padre de la Gloria, animándonos por medio de su palabra a seguir adelante, Señor amado. Oh bendito Dios, sea usted tomando el control, Señor amado. Use mis labios, Padre de la Gloria, para hablar a su pueblo, Señor amado. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Vamos a estar meditando bajo el tema: tengamos cuidado de no caer. Bendito sea el nombre del Señor. Tengamos cuidado de no caer. Uno de los acontecimientos y una de las grandes verdades, hermano, es de que Jesucristo está a las puertas. Hoy más que nunca está más cerca, hermano, de poder ver esa promesa que Cristo dejó en su palabra de que Él vendría por su iglesia. Pero así como el Señor está cerca, hermano, la palabra se cumple. Y en uno de los versículos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Así como la venida de Dios se acerca, así también el amor de muchos se está enfriando en la actualidad, hermano. Porque si vemos, no solo en este lugar, sino en muchos lugares, muchos hermanos en la fe, hermano, están cayendo, están quedando atrás, hermano, a causa de las dificultades que están aconteciendo en el mundo, tanto en la vida secular como en nuestra vida espiritual. Y algo muy importante es, hermano, que esto ha venido desde mucho tiempo. Si nosotros vemos la carta a los Corintios, no es una carta reciente, es una carta de más de 2000 años, pero también en ese tiempo acontecía de que habían personas de que a causa de los problemas, a causa de las dificultades que habían a su alrededor, se iban desanimando y en lugar de avanzar se estaban quedando, hermano, de buscar de Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios no era una iglesia cualquiera, hermano. Era una iglesia donde se movía la presencia de Dios. Era una iglesia, hermano,
La escritura narra, hermano, de que en esta iglesia estaban casi todos los dones del Espíritu Santo. Se desarrollaban en ese lugar. Dios hacía grandes milagros a través de esta gente. Pero algo muy importante, hermano, es de que el apóstol Pablo escribe esta carta a los corintios para poderlos animar a que sigan adelante. ¿Por qué? Porque así como en esta iglesia había muchos dones, también había muchos problemas dentro de la iglesia. Porque uno de ellos dice de que en la iglesia, hermano, y el apóstol Pablo escribe para poder remediar o enfrentar estos problemas que estaban aconteciendo en la iglesia. Y dice de que uno de los problemas que había era que dentro de la iglesia habían divisiones, hermano. Habían divisiones dentro de la iglesia. Unos estaban de un lado, otros estaban de otro. Y divisiones, hermano, a causa diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Todos estaban divididos en cuanto a buscar de la presencia de Dios. Y sabemos, hermano, que cuando hay división dentro de la congregación viene, hermano, una caída espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo se va desanimando a causa de las divisiones que hay dentro de la congregación. Y el apóstol Pablo escribe estas palabras a la iglesia de Corintios y le dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo le decía esto a la iglesia de Corintios? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque a veces el ser humano, hermano, se confía tanto en el que yo puedo hacer o en las fuerzas que yo tengo, en mi fuerza, en las mismas fuerzas humanas nos confiamos. Y hay muchos, hermanos, dentro de las congregaciones que, al igual que la iglesia de Corintios, a veces nos sentimos, hermanos, que estamos firmes solo tal vez por el cargo que estamos ejerciendo dentro de las congregaciones. Hay muchas personas, hermanos, y el apóstol Pablo advierte de que el que piense o el que se jacta de que está firme y no se va a caer del evangelio, le dice: mira que no caiga. Está atento, porque por muy espiritual que nosotros nos podamos creer, hermano, nos llega la debilidad. Por muy espiritual que usted diga yo soy espiritual y a mí nada me va a detener, a mí nada me va a hacer caer, a mí nada me va a detener de adorar al Señor, le quiero decir en esta hora que si usted se está confiando en que usted puede y que gracias a su firmeza y a su poder usted se va a sostener, hermano, déjeme decirle que en nuestra fuerza nosotros no podemos. Tenemos que estar delante de la presencia de Dios, buscar de la presencia de Dios para podernos sostener, porque pastor puede ser una persona, diácono puede ser, hermano, evangelista, pero si deja de tener el encuentro con Dios, es fácil que una persona caiga, hermano. Y a veces eso es lo que en el ser humano pasa. A veces por la posición que tenemos dentro de las iglesias o por el conocimiento que hemos adquirido, nos jactamos de que nosotros estamos más firmes que los demás. Cuando debemos de entender que aunque sepamos mucha palabra, hermano, que aunque tengamos un cargo dentro de las congregaciones, es fácil, hermano, que el enemigo venga y nos tiente y nos haga caer. Es fácil que las situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor nos desanimen, hermano, y nos quieran sostener o detener de seguir buscando de la presencia de Dios. Porque sabe, hermano, a veces nosotros mismos pensamos y nosotros decimos a las personas es fácil ser cristiano, pero si nosotros verdaderamente analizamos, hermano, lo que significa servir a Dios, no es fácil que nosotros digamos yo soy cristiano, acepto a Cristo y ya nada me va a pasar. Hermano, es fácil para aquel que dice yo acepto a Cristo y sigo haciendo lo que yo quiero, pero aquel que quiere vivir conforme a la palabra de Dios, aquel que anhela estar en la presencia de Dios, va a tener una guerra todos los días, hermano, y no va a ser una guerra secular, sino una guerra espiritual, donde el enemigo va a querer desanimarnos, donde el enemigo va a hacer que acontezcan diferentes dificultades, hermano, para robarnos esa paz y esa firmeza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Porque algo que debemos de entender, hermanos, es de que como cristianos, nuestra vida, hermano, para el enemigo sabe de que nosotros tenemos una salvación, pero sabe de que él no tiene esperanza. Y él lo que quiere hacer es desanimar a aquellos que decimos ser hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Rey y Salvador de nuestra vida. Quiere desanimarnos, ¿para qué? Para que nosotros no lleguemos hasta el final. Pero sabe, hermano, el apóstol Pablo le decía a la iglesia: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué hace esta advertencia, hermano?
Porque a veces nosotros pensamos, hermano, de que con lo que yo he obtenido, yo voy a poder llegar hasta el final. A veces pensamos, hermano, que ya tengo 20, 25 años de ser cristiano y con eso basta. Yo estoy fuerte, si en 25 años no me he vuelto atrás. Yo voy a seguir hasta adelante, voy a seguir hasta el final. Pero es que esto no es con nuestras fuerzas, hermano. Esto es con el poder de Dios que vamos a poder avanzar, hermano. Y hay muchos en la actualidad, hermano, que nos estamos olvidando de lo más importante, que es de buscar la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano? A veces nosotros nos conformamos con el poquito conocimiento que hemos adquirido de Dios. A veces nos jactamos y a veces por eso es que muchos hermanos nos vamos decayendo, porque nos jactamos de lo que tenemos hasta el momento. Pero el Señor mismo nos dice que tenemos que luchar en este diario caminar. Por eso es que el apóstol Pablo dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No se duerme, en otras palabras, hermano, un dicho que decían en El Salvador: no se duerme en sus laureles pensando que ya obtuvo todo lo que necesita, porque necesita seguir buscando, necesita seguir esforzándose. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, sí, ya somos hijos de Dios. Él nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha quitado todos nuestros pecados, pero eso no quiere decir que ahí está Él y nomás llegó, hermano. Esto requiere de un esfuerzo cada día de cada uno de nosotros. Tenemos que seguir luchando, buscando de la presencia de Dios. Pero en la actualidad, hermano, nos hemos confiado. La iglesia de Cristo se está confiando. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se está enfriando. A veces hemos llegado a pensar, hermano, de que yo obtuve lo que necesito, ya adquirí el conocimiento que necesito y ya no busco de más. Si nosotros vemos, hermano, en la actualidad ya no queremos, la iglesia que dice ser los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, ya no quieren aprender más de Dios porque piensan: ya una vez escuché esa palabra, ya una vez estudié eso, ya no necesito más. Pero, hermano, lo que tenemos que entender es que día a día nosotros nos tenemos que ir renovando en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto no basta con que una vez escuché que yo era salva, o con que una vez me enseñaron las doctrinas. Esto hay que renovarlo día con día, hermano, para que ese conocimiento en nuestra mente se vaya renovando. Pero ahora la iglesia de Dios, hermano, lo que le huye es escuchar la palabra de Dios. La iglesia de Cristo en la actualidad, hermano, quiere adquirir otro conocimiento, no conocimiento de la palabra. Porque decimos: yo ya lo sé, yo ya tengo conocimiento, me van a volver a repetir lo mismo. Pero si es así, hermano, si ya adquirimos el conocimiento, ¿por qué no estamos buscando de Dios como se debe? ¿Sabe por qué? Porque para que nosotros podamos continuar avanzando, nos es necesaria la gracia de Dios en nuestra vida. Y a veces, hermano, pensamos: sí, gracia es un regalo inmerecido, pero esa gracia la tenemos que buscar siempre, hermano. Es como cuando nosotros decimos: oh no, yo ya ayuné, solo necesito un ayuno al mes para sostenerme. Un ayuno al mes no nos va a ayudar, hermano. Nosotros tenemos que tener una vida de entrega a Dios, buscándolo en oración, en la lectura de su palabra, hermano, en querer escuchar más de Él, en tener ese encuentro con Dios. Pero lastimosamente, hermano, hemos perdido el enfoque y por eso ha venido la debilidad a muchos. Y sabe, hermano, el Señor me llevaba a esto: muchos pueden saber, o mucho puedes saber tú de mi palabra, pero hay un momento que el enemigo va a venir a atacarte. Si no buscas de mi presencia, sos una presa fácil. Y yo creo, hermano, que no solo a mí me ha pasado eso. A todos nos llega la debilidad en un momento en nuestra vida. Y tal vez no es porque usted y yo estemos en pecado, hermano, sino que las situaciones que pasan a nuestro alrededor vienen y van desgastando esa fortaleza espiritual que tenemos, hasta llegar a un momento que nos sentimos tan débiles y tan propensos a caer que queremos dar marcha atrás, no del evangelio, sino que de desistir, decir: ya no quiero tener más problemas, ya no quiero que me sigan señalando, mejor me quedo quieta. ¿Para qué? Para poder estar bien. Pero esto no se trata, hermano, de solo decir: aquí me quedo quieta para que no me señalen. Nosotros tenemos que seguir buscando de la presencia del Señor. Y el Señor traía eso a mi vida: ¿me amas? Y yo decía en mi mente: sí, le amo, Señor. Entonces tienes que seguir peleando la batalla. Porque a veces, hermano, de boca para afuera decimos: Señor, yo le amo. Pero cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando nos agobia la
presencia de Dios, porque solo aquellos que se esfuercen van a poder llegar hasta el final. Y algo que tenemos que entender, hermano, es que esto, ¿cómo lo podemos lograr llegar hasta el final? Mantenernos firmes. El apóstol Pablo decía, es que si piensas que estás firme, ten cuidado de no caer. Porque a veces, hermano, en la confianza nos puede decir, yo ya obtuve todo. Y nos estamos confiando no en Dios, sino en nuestra propia fuerza. Porque el ser humano, eso es lo que tiene de malo, se confía en sus fuerzas, en lo que yo puedo, en lo que yo he adquirido, y no esperan en Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos mantenernos firmes y seguir avanzando, hermano, hasta llegar al final? Sabemos que cada uno de nosotros, Dios ya ha trazado una meta para nosotros, y esa meta es que cuando el Señor venga por su iglesia, el ser arrebatados, el poder escuchar que el Señor nos va a hablar para podernos reunir con Él, hermano. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder lograr estar firmes hasta ese momento? Solo sometiéndonos al Señor. Y es lo que no nos gusta más. Es lo que menos nos gusta, someternos a Dios. Sabemos que cuando le es someterse a alguien es porque va a obedecer a esa persona, hermano, le guste o no le guste, usted va a obedecer lo que esa persona le está diciendo. Aunque a nosotros no nos gusta muchas veces cómo Dios nos exhorta, cómo Dios nos habla o cómo Dios quiere que caminemos, pero si en verdad le amamos y nos queremos someter a Él, tenemos que caminar bajo lo que Él nos está pidiendo. Y en la actualidad, hermano, se ha venido perdiendo el enfoque de lo que significa ser hijo de Dios. Porque queremos vivir un cristianismo a medias en que yo vivo y hago lo que yo pienso, no vivir conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Porque a veces, hermanos, pensamos cuando nos dicen no dejen de congregarse, de buscar de Dios, nosotros pensamos, no, si el Señor dice eso, pero si yo escucho y busco en la casa, ahí estoy bien. No, hermano, Dios quiere ver nuestro esfuerzo, que tanto estamos perseverando en buscar de su palabra, que tanto me esfuerzo por estar delante de su presencia y congregarme con aquellos que quieren también adorar al Señor. Pero ¿cómo nosotros tenemos que lograr eso? Sabemos que el enemigo nos va a atacar de diferentes maneras, hermano. El enemigo va a hacer que nosotros decaigamos de muchas maneras, pero la solución que nosotros tenemos es someternos a Dios, porque si nos sometemos a Dios y caminamos en obediencia a Él, dice que el diablo o Satanás va a huir de nosotros. Oiga, solo sometiéndonos a Dios, lo dice Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Oiga bien, pero miren lo que dice en el versículo 8. Acercaos a Dios. Oiga bien, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero a veces nosotros, hermanos, queremos mantenernos firmes, pero no nos acercamos a Dios. Pero queremos que Él esté cerca de nosotros. Pero para que alguien se acerque a nosotros, nosotros tenemos que buscarle, decir, miren, nos reunimos en tal parte. O miren, hermanos, vengan el martes y nos vamos a reunir para escuchar la palabra. O hermanos, reunámonos el sábado, hay culto. Y hay que reunirnos todos para escuchar palabra de Dios. O así sí todos tendrían que venir porque se está haciendo un llamado. Dios dice, acercaos a mí y Él se va a acercar a nosotros cuando nosotros nos acerquemos a Él, hermano. Pero nosotros no, nosotros queremos tener a Dios cerca, pero nosotros no lo queremos buscar. Y si no buscamos, no vamos a hallar. Si no pedimos, no se nos va a dar nada, hermano. Porque es necesario estar en la presencia de Dios para poder nosotros seguir avanzando y estar firmes en contra de los embates del enemigo. Pero en la actualidad hay muchos hermanos que queremos obtener cosas de Dios, pero no lo queremos buscar. Sabemos, hermanos, que tenemos que acercarnos a Dios porque la lucha que nosotros tenemos no es una lucha fácil. A veces nosotros pensamos, hay tantos problemas en la iglesia y que un hermano, que el otro hermano, no hermano, y a veces no son los hermanos. Es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender, hermano, que cómo vamos a discernir con quién es la lucha, cómo vamos a poder discernir que la lucha no es con un hermano, que la lucha es con huestes espirituales, cuando estemos verdaderamente, hermano, en la presencia de Dios, porque Dios nos va a abrir esos ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos discernir las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Pero muchas veces, hermanos, caemos porque no estamos buscando de Dios.
hemos conformado con lo que hasta hoy hemos obtenido. Pero Dios no quiere que seamos así. Sabemos que en Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo también dice estas palabras. Por lo demás, hermanos, fortaleceos, oiga bien, en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga bien, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en la actualidad, hermanos, muchos a veces venimos, si no viene fulanito, ya no estamos yendo nosotros también a la iglesia. O la mayoría de los hermanos no están viniendo, ya nos vamos desanimando y ya nosotros tampoco queremos venir. Entonces, ¿en quién nos estamos fortaleciendo? ¿En porque el hermano está? ¿O porque vino mi familiar? No, hermano. Como decía el Señor por medio de su palabra con el pastor el martes, es que nuestra salvación es individual, hermano. Esté quien esté, nosotros tenemos que seguir buscando de Dios. Esté quien esté, hermano, tal vez no esté la iglesia llena, pero si dos hay, tenemos que adorar al Rey de Reyes, porque Él fue el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él se entregó por amor de usted y por amor a mí, hermano, para que nosotros podamos ser limpiados de esos pecados y poder estar delante de su presencia. Pero es necesario verlo a Él. No veamos al hombre, porque el hombre va a fallar y nos va a desilusionar. Veamos a Cristo, que Él es perfecto, que en Él no hay pecado, hermano, y en Él vamos a encontrar lo que nosotros estamos necesitando. Pero es necesario, hermano, fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. No creamos que por nuestra fuerza es que nosotros estamos hasta aquí, hermano. No, es por la pura misericordia y la fuerza de Dios que nosotros nos hemos sostenido. O estamos todavía parados, tal vez, hermano, tal vez ya estamos llegando al punto que nos estamos sintiendo agobiados, desanimados. Pero ahí Dios nos va a decir, levántate porque yo estoy contigo. Porque el desánimo nos va a llegar, quiera o no, hermano, nos va a llegar. Lo use Dios como lo use el desánimo, va a llegar en su debido momento. Pero si usted está confiando en Dios, si usted está agarrado de Dios, Dios lo va a ayudar y le va a dar la salida, hermano. Porque eso lo vemos a través de su palabra, hermano, que muchos hombres de Dios, que Dios los usó en gran manera en su debido momento, les llegó la debilidad. Y no porque ellos no buscaran de Dios, sino por lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Uno de ellos, nosotros sabemos a la luz de las Escrituras, fue Jeremías. Sabemos que en ese momento estaba aconteciendo, hermano, que Israel estaba siendo, hermano, tenía guerra porque se lo querían llevar en esclavitud. Pero aún así Dios levanta a Jeremías para que hablara la palabra, para que exhortara al pueblo, para que le dijera al pueblo lo que él quería que su pueblo escuchara. Y vemos de que a Jeremías tantas cosas le acontecieron cuando hablaba la palabra de Dios, que llegó un momento en que Jeremías dijo, yo ya no quiero hablar tu palabra. No porque no buscara de la presencia de Dios, hermano. Es que muchos podemos creernos espiritualmente fuertes, pero siempre, hermano, algo que Dios nos recuerde, ustedes son carne y sin mí nada pueden hacer. Jeremías, un hombre de Dios, un hombre que lo utilizó el Señor, pero a su debido momento le llegó la debilidad. Pero como estaba buscando de la presencia de Dios, ahí mismo Dios le recordó que Él estaba con él. Y que si se sostenía no era por su fuerza, sino era por el poder de Dios que actuaba en él, hermano. Otro de los profetas que nosotros vemos a la luz de la palabra, cómo llegó el temor y el miedo a su vida, fue Elías, hermano. Vemos de que Elías había hecho un gran prodigio, hermano, cuando estaba con los sacerdotes de Baal, hizo que descendiera fuego de Dios, hermano, en ese altar. Pero dice que cuando esta mujer Jezabel lo empieza a perseguir para matarlo, oiga, un hombre de Dios que con solo decir, Señor, envía fuego, el Dios de los cielos envió fuego, hermano, hizo grandes prodigios. Pero llegó la debilidad y el temor en él, hermano. ¿Por qué? Porque una mujer lo quería matar. Pero vemos de que él en su debilidad él salió a esconderse. Pero Dios no lo había dejado solo. En su momento él dijo, hoy estoy tal vez débil, yo ya no puedo más, tengo miedo. Pero de ahí de donde él decía, yo tengo miedo, ya las fuerzas se me fueron, Dios llegó y le envió, hermano, a alguien para que lo fortaleciera. Dios mismo le recordaba que él estaba con él, hermano. ¿Por qué? Porque cuando estamos débiles, cuando estamos
estamos tristes, cuando hay problemas en nuestra vida, cuando estamos pasando tribulación y dificultades, el único que nos puede ayudar es Dios, hermano. Él es el que nunca nos deja. Cuando todos nos han abandonado, Él es el que está ahí dándonos la mano y fortaleciéndonos. Cuando no hay una palabra de aliento, hermano, Dios llega y nos da esa palabra que usted y yo estamos necesitando. Lo único es que nosotros tenemos que estar, hermanos, pendientes a lo que Dios nos va a decir. Porque a veces, hermanos, Dios nos está hablando y nos está animando a seguir adelante, pero nosotros no entendemos lo que Dios nos está hablando, porque hemos perdido la sensibilidad a lo que Dios está hablando a nuestra vida. Hemos perdido la sensibilidad de escuchar lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos que queremos escuchar la voz audible de Dios, hermano. Hay muchos que decimos, no, si yo escuchar esa voz audible, yo voy a saber qué Él es. Pero a veces Dios nos necesita una voz audible. Por medio de su palabra, Él nos anima a seguir adelante. A veces cuando estamos en debilidad, hermano, ya no podemos más con que un versículo nos traiga a la mente el Espíritu Santo. Ahí lo fortalecemos porque Él nos recuerda que Él está con nosotros. Pero tenemos que acercarnos a Dios, hermano. A veces pensamos, hermano, de que hoy adquirí lo que necesitaba escuchar de la palabra de Dios y eso me basta para todo el año. Y a veces lo hacemos chistes, mi hermano, de decir, no, yo ya oré y eso me va a servir para bastante tiempo. O yo me levanté tantos días de madrugada, ayuné tantas veces y eso me va a ayudar para de aquí a un año. Pero no, hermano. Nosotros nos tenemos que renovar día con día en la presencia del Señor. Día con día tenemos que buscar, anhelar la presencia de Dios, porque así es como nos vamos a renovar en Cristo Jesús, buscando día con día de su presencia. Algo que me impactaba, hermano, a mí en el libro de los Hechos, es que sabemos que los discípulos habían sido llamados a predicar el Evangelio de Dios. Pero los discípulos no se quedaron con solo una manifestación del Espíritu Santo. Porque sabemos que en el día de Pentecostés dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y todos fueron llenos, pero ellos no se quedaron solo con eso, hermano. Ellos dicen que se reunían, hermano, para cada vez que iban a ir a predicar la palabra, cada vez que iban a llevar ese mensaje de Dios, ellos ser llenos del Espíritu Santo, para renovarse de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros, hermano, con una vez ya nos sentimos satisfechos y ya no nos queremos seguir esforzando. ¿Por qué muchas veces vemos tantas cosas que acontecen alrededor de nosotros? Porque nos conformamos con un poquito cuando Dios tiene para darnos mucho, hermano. Pero tenemos que levantarnos y anhelar la presencia de Dios, porque esto no es de quien empieza. Esto va a ser de quien llegue hasta el final. Y el Señor mismo lo dice, hermano, en Mateo capítulo 24, versículo 7, que el que persevere hasta el fin, este va a ser el salvo. Oiga bien, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es como se dice afuera, hermano, oh, salvo, siempre salvo, hoy acepte a Cristo y yo sigo salvo, haga lo que haga, viva como viva. No, esto tenemos que perseverar, y cuando Dios dice perseverar, no es perseverar en cualquier cosa, es perseverar en la palabra de Dios, hermano, perseverar en buscando la presencia de Dios. Pero nosotros muchas veces nos estamos confiando, hermano, nos estamos confiando y nos hemos olvidado de lo más importante para cada uno de nosotros, que es buscar la presencia de Dios. La Escritura misma dice, hermano, en Mateo capítulo 11, versículo 12, oiga esto. Sabemos que en la actualidad están aconteciendo diversas cosas o diversos problemas, dificultades. Nosotros estamos sufriendo diversas enfermedades, diversos problemas. El amor de muchos se está enfriando. Hay divisiones en las iglesias. Hay inmoralidad también en las iglesias, hermano. Y no hablo de aquí, hermano. Hablo a nivel mundial, a nivel general. Todos aquellos, hermanos, que decimos ser hijos de Dios. Muchas iglesias, hermano, hay divisiones dentro de las congregaciones. Hay inmoralidad, hermano, que están viendo que están en pecado y están dejando que el pecado siga creciendo, hermano. Y no solo inmoralidad, hermano, sino que también muchos están confiando en lo que son o en el cargo que tienen dentro de la congregación. Y eso viene y produce, hermano, en la vida del cristiano que vaya decayendo. ¿Por qué? Porque hay muchos que vienen con la perspectiva de que al
Dios todo va a ser diferente. Pero por eso desde que alguien acepta se le tiene que enseñar, hermano, que esto no es fácil, hermano, que aquí hay que luchar, que aquí hay que perseverar y poner la mirada en Cristo Jesús. Y algo que me gustaba, hermano, de este pasaje de Mateo capítulo 11 versículo 12, mire lo que dice. Desde los días de Juan el Bautista, oiga lo que dice, y dice en presente, hermano, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Oiga bien, hermano, ¿hace cuánto escribió el escritor a Mateo estas palabras que el Señor se las inspiró? Desde el día de Juan el Bautista. Oye, si nosotros lo leemos, hermano, y lo estamos leyendo y estamos captando lo que la palabra dice, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, quiere decir que aún ahora el reino de los cielos está sufriendo violencia. Pero solo los violentos, dice la Escritura, lo arrebatarán. Así que si a usted le han dicho, no, hoy no va a haber problemas, hermano, usted no va a tener dificultades, mentiroso es el que le dijo que no va a tener dificultades. Porque hasta el día de hoy, que usted diga, hoy me levanté, desperté y hoy voy a servir a Dios, hasta el día de hoy también el reino de los cielos está sufriendo violencia. Pero solo los violentos lo arrebatarán, dice la Escritura. Y algo muy impactante, hermano, que cuando habla de violentos, no está hablando de gente peleonera, hermano, de gente que va a venir a pelear con otros. Está hablando de gente que va a perseverar en buscar de la palabra de Dios. Gente que va a decir, yo me paro en la brecha y voy a servir al Rey de Gloria. Aunque todos se vayan, yo seguiré adorando a Dios. Gente comprometida que se esfuercen, es lo que quiere Dios, hermano. Gente que esté dispuesto a dar todo por servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero algo que tenemos que estar apercibidos es que hasta el día de hoy todavía el reino de los cielos sufre violencia. Si el Señor abriera nuestros ojos espirituales, hermano, y viéramos qué es lo que está aconteciendo, hermano, en los aires, quedáramos atónitos, asustados y correríamos a buscar más de la presencia de Dios. Pero nuestro Dios es tan misericordioso, hermano, que solo nos dice que nos esforcemos, que peleemos esta batalla, porque no somos capaces de soportar, hermano, y ver lo que está aconteciendo en los aires. Pero es por eso y es necesario que peleemos esta lucha espiritual, hermano. Hay muchos que dicen, ¿por qué a mí no me acontece nada? Porque hay muchos hermanos que dicen, ¿por qué muchos hablan de que hay una lucha, que hay problemas, que hay dificultad? A veces nos tendríamos que preocupar, hermano, y decir, ¿por qué a mí no me está aconteciendo nada de lo que se habla en la Escritura? ¿Qué estará pasando en nuestra vida que no está aconteciendo nada? No estamos comprometidos con Dios, hermano. No estamos buscando de la presencia de Dios. Es necesario que nos esforcemos y que busquemos más de la presencia de Dios. Algo que tenemos que entender, que como cristianos, hermanos, va a haber una lucha espiritual intensa. Porque Satanás no quiere que los escogidos entren al reino de Dios. Y esa es la lucha que tiene el enemigo con nosotros. Que no entremos al reino de Dios. Pero la Escritura misma dice que solo los violentos arrebatarán ese reino de Dios. Personas, hombres y mujeres, hermanos, determinados, que se esfuerzan y se comprometen con Dios. Hombres, mujeres, jóvenes y niños, hermanos, que luchan hasta llegar al final. Esta lucha no va a ser fácil, hermano, porque va a haber señalamiento, va a haber burlas, hermano, va a haber problemas, va a haber enfermedades, va a haber dificultades, pero ahí se va a cumplir la palabra de Dios cuando dice, solo los violentos arrebatarán el reino de Dios. Solo aquellos que están dispuestos a entregar todo por amor a mí, dice el Señor, hermano. Es que esto no solo se trata de decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. Esto se trata de demostrarlo con nuestra vida, hermano, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de conducirnos. Eso es decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. Me estoy esforzando por servir al Señor. O en las primeras me estoy quedando. Algo que tenemos que entender, hermano, que todos a la verdad en algún momento de nuestra vida vamos a tener debilidad espiritual.
Tal vez muchos vamos a fallar y nos van a señalar. Pero ahí es donde verdaderamente entra el yo quiero servir a Dios. Porque fácil es servir y adorar al Señor cuando nadie nos señala, cuando todos nos dicen lo quiero, lo amo, me gusta verlo donde está, me gusta ver lo que usted hace. Pero cuando empiezan los señalamientos, cuando empiezan las burlas, ahí se conoce verdaderamente quién quiere servir a Dios, hermano. Porque a pesar del problema, a pesar del señalamiento, si quiero servir a Dios, tengo que adorarle. Yo le decía estas palabras a alguien que estábamos hablando acerca de eso, de que si alguien caía, Dios lo podía utilizar. Yo le digo, Dios nos perdona. Toda vez y todos nosotros nos arrepintamos, Dios nos va a perdonar. Y como decía el pastor en la enseñanza, hermano, que los dones y los ministerios que Dios da no son irrevocables. Dios no los quita a la persona, no se los quita. Si esta persona se arrepiente delante de Dios, le pide perdón y le dice, Señor, yo te quiero servir, Dios lo va a volver a levantar, hermano. Dios va a volver a usar a esa persona en el talento, en el don o el ministerio que Dios le ha dado. Dios lo va a usar, pero ahí, cuando Dios lo levante y lo quiera usar, ahí se va a conocer verdaderamente si él quiere servir a Dios. Porque como le decía anteriormente, servir a Dios cuando todos nos quieren o cuando todos nos ven bonitos es fácil, hermano. Pero cuando vienen los señalamientos y dicen, ay, no, ese decía esto y él falló y hizo tal cosa, ahí es difícil levantar la cara y decir, Señor, te quiero servir. Pero algo que tenemos que ver, hermano, es que el Señor nos va a querer utilizar, pero nosotros nos tenemos que forzar. Aunque los que estén enfrente o abajo digan, no, como Dios lo va a usar, Dios va a tener que arreglar cuentas con aquel que está diciendo, Dios no va a usar a esa persona porque falló. Porque a la verdad, por eso es que el Señor mismo nos dice, no veas la viga en el ojo de tu hermano. No veas la paja en el ojo de tu hermano, sino ve la viga que tú tienes. Porque a veces, hermano, nosotros señalamos, ay, el hermano falló y miren cómo lo tienen ahí. Pero ¿en qué área nosotros también estamos fallando, hermano? Porque algo que tenemos que entender que aquí todos a la verdad muy espirituales nos podemos creer. O muy firme yo me puedo creer y decir, no, yo sí busco bien de Dios. Yo espiritualmente estoy bien fortalecido. Oh, no, yo no le peco, yo no le fallo a Dios. Pero hay cosas que Dios nos puede señalar, hermano. Y hay cosas que nosotros tal vez pensamos que las tenemos bien, que otros las están viendo. Ah, ella se está equivocando o él se está equivocando. Pero ahí donde nosotros tenemos que decir, Señor, aunque yo sé que le fallo, ayúdame a cambiar eso donde le estoy fallando. Pero quiero servir y adorarle con todas mis fuerzas. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando, hermano? Es que nos estamos actando de tan espirituales que somos, que no le pedimos perdón a Dios por lo que estamos fallando. Nos estamos actando tanto y vemos, hermano, cómo el amor de muchos se está enfriando. Cómo los problemas y las dificultades que están aconteciendo están haciendo que muchos se detengan. Pero el remanente de Dios no se está levantando, hermano, a interceder por aquellos que se están alejando. El remanente de Dios, hermano, se está jactando de ser tan espiritual que todavía no se ha acordado de gemir delante de la presencia de Dios pidiéndole perdón, porque tal vez nosotros en nuestra mente, en nuestro pensar no hemos fallado, pero tal vez hay algún pecado que hemos cometido sin saber, hermano, y Dios quiere que todos verdaderamente nos humillemos delante de su presencia. Cuando verdaderamente nos humillemos delante de Dios, vamos a ver, hermano, cómo Dios va a traer nuevamente a aquellos que se están debilitando. Dios va a fortalecer a aquellos que les están faltando las fuerzas, hermano. Pero tiene que haber un remanente que pelee por aquella vida. No nos creamos tampoco, hermano, que solo porque se dice en la Escritura que la salvación es individual, nosotros no tenemos que interceder por los demás. Sí tenemos que orar también por los demás, hermanos, porque el Señor mismo nos dice que clamemos los unos por los otros. Si yo me amo verdaderamente, me va a doler el ver que mi hermano se está alejando. Si yo me amo verdaderamente y amo, como digo, amarme a mí mismo, amo a mi hermano, yo voy a también sentir dolor por los que se están quedando atrás. Pero nosotros, hermanos, en la actualidad muchas veces nos jactamos de amar a Dios y
de tener el amor de Dios, pero nos estamos olvidando de los que han perdido fuerza. Nos estamos olvidando del que al que le ha llegado la debilidad. Nos estamos olvidando, hermano, de darle palabras de aliento al necesitado. Porque nosotros nos estamos actuando, no, yo me siento bien. Yo tengo el amor de Dios y si Él está fallando es porque a ver Él cómo está. No, hermano, y ese no es el amor de Dios. Porque Dios sabía que el hombre era pecador, pero aún así Él se acercaba a darle palabras de aliento y de exhortación a las personas. Cuando Dios se acerca en el pozo a la samaritana, no se le acercó porque la mujer no fuera pecadora o porque fuera buena. Dios se acercó porque amaba a la pecadora que estaba en ese lugar. La amaba y Dios le exhortó, pero también la animó a acercarse a Él. Y nosotros, hermanos, ¿qué está aconteciendo con la iglesia de Dios? Y se lo voy a decir a nivel mundial, hermano. En muchos lugares donde usted va a oír personas que están diciendo, no, en la iglesia está aconteciendo esto, en la iglesia hay esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos perdido el enfoque de buscar de la presencia de Dios. Y nos hemos olvidado de ayudar a los que están débiles en la fe. Nos hemos olvidado, hermano, de que Dios es amor. Y como Dios es amor, nosotros tendríamos que demostrar amor por las demás personas. Pero nosotros, hermanos, vemos a alguien débil, ay, se debilitó porque no está buscando, o no quiere, ay, ¿cómo va a ser uno? No, hermano. Nosotros tenemos que clamar y dolernos de aquel que se está perdiendo. De aquel que lo hemos visto acá, hermano, y no está congregándose, tenemos que dolernos. ¿Por qué no está viniendo? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando, hermano? El Señor mismo dice que sí, verdaderamente, hermano. El amor de muchos se iba a enfriar en este tiempo, pero tendría que haber un remanente también clamando por esas almas que se están alejando. Pero a veces, ¿sabe qué es lo que pasa en nuestra jactancia? La que no nos deja ver lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Porque cuando nos jactamos de quiénes somos nosotros, hermanos, no vemos la necesidad de los otros. No vemos el dolor que los otros están pasando. Porque sabe, hermano, en cualquier área de nuestra vida, tal vez en la área que yo soy fuerte, hay un hermano que y tal vez en esa área que él es fuerte, yo soy débil. Y por eso es que nosotros tendríamos que estar en armonía. ¿Por qué? Porque para cuando me llega a mí la debilidad en mi área, y yo le diga, hermana, me siento de esta manera, que hermana me diga, no, hermana, mire, Dios la va a fortalecer. Y a veces no es porque, hermano, puede ser una persona que sepa que Dios lo use, pero siempre necesitamos de alguien que nos dé una palabra de Dios. Aleluya. Yo le decía a alguien, hermano, le decía a nuestros hermanos, no estoy pasando un momento fácil. Espiritualmente, no sé, me siento, no estaba pasando un momento fácil. Y le digo a una hermana, espiritualmente me siento como que me estoy decayendo. Y le digo a la galla, no es porque esté mal, sino que me siento como cansada, ya luché tanto y sigo luchando y ya me ha llegado el cansancio. Y esa persona sabe, hermano, y no es porque no lo sepa, pero esa persona, la palabra que utilizó y me dijo, hermana, pero usted sabe que esta lucha es individual y la tenemos que pelear. Aunque las fuerzas nos falten, esta lucha la tenemos que pelear. Y yo solo me quedé, hermano, con lo que ella me dijo. Y dije yo, tiene razón. Esta lucha la tengo que seguir peleando. Esta lucha la tengo que enfrentar. Es que el Señor mismo dice, hermano, que cuando decimos débil soy, es cuando más fuertes somos. ¿Por qué? Porque ya no actúa nuestra fuerza, sino el poder de Dios en nuestra vida. Y es lo que le digo, es necesaria la armonía dentro de la congregación, hermano, y el estar unido. Porque la debilidad mía no es la debilidad de mi otro hermano. En mi debilidad alguien me puede dar una palabra pequeña, hermano, y Dios lo va a usar para darle fortaleza a la vida de otra persona. Pero
Pero a veces, hermanos, no hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros nos actamos en que, ay, no, la hermana ha de saber mucho, ha de decir, ¿cómo una palabrita que yo le dé me la va a aceptar? Pero ahí es cuando cometemos el error. Que si nos actamos por lo que sabemos o por lo que somos, hermanos, no vamos a obtener la bendición de Dios. Porque Dios dice que al altivo lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo atiende. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos transparentes. Vamos a tener problemas y dificultades, pero el Señor mismo nos dice, hermano, en Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Se fija que hay momentos que pensamos de que nuestras cargas nadie las puede llevar con nosotros, pero Dios mismo dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que Él nos va a hacer descansar, hermano. Y el Señor no solo se queda con que, oh, yo lo voy a hacer descansar, sino que mire, el Señor dice estas palabras, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y mire todavía lo que dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oiga bien, hermano. Y se fijan que nosotros, yo muchas veces he dicho, esta carga es pesada. Es pesado llevar esta carga de servir al Señor. Pero el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y sabe por qué lo dice Él, hermano? Porque cuando estamos agarrados de su mano, nosotros vamos a poder sobrellevar toda carga. Pero el Señor mismo nos da la clave, hermano, que tenemos que ser humildes, oiga bien, de corazón. Reconocer, porque cuando hay humildad en nuestra vida, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Si nosotros le preguntamos a nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos para todo corren donde sus padres, porque ellos saben que dependen de sus padres. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que nosotros dependemos de Él. Que cuando hay un problema, que cuando hay una dificultad, quien tenemos que correr es a Él, decirle, Señor, yo reconozco que dependo de ti y en mi problema corro a ti porque tú eres el único que me puede ayudar. Pero nosotros nos hemos olvidado de eso, hermano. Y muchas veces se ha dicho, cuando tenemos dificultad corremos mejor a los amigos. Corremos, ¿qué, hermano? A otras cosas antes que ir a la presencia de Dios y pedirle que nos ayude. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que dependemos de Dios. Nuestra jactancia nos hace olvidarnos de nuestra dependencia de Dios. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros reconozcamos que dependemos completamente de Él. Que reconozcamos que sin Él nada nosotros podemos hacer. Tenemos que estar agarrados de Cristo, hermano, y no dejar que nada nos suelte de Él. Tenemos que abrazarnos a Él, hermano, y estar, hermano, a pesar de la tormenta, a pesar de la dificultad, estar agarrados de Cristo y no soltarnos, porque si nos soltamos, hermano, es más fácil y estamos propensos a perdernos completamente de estar en la presencia de Dios. Yo no sé si usted, hermano, cuando niño jugó un juego que le llamaban la cebollita, donde alguien se agarraba de un poste y uno hacía una chorrera, una línea agarrado uno con otro, para que cuando llegara supuestamente alguien a separarnos de esa línea no se pudiera quitar la persona. ¿Por qué? Porque esa persona tenía que estar bien agarrada de la persona que estaba delante de él. Y luchaba, hermano, y en ese juego me acuerdo cuando niños jugábamos, yo me abrazaba de mi hermana y me jalaba mi otra hermana, hasta los pies me levantaba y me jalaba, pero yo decía, de aquí no me suelto, porque aquí voy a estar a salvo, porque en sí cuando se jugaba eso, hermano, y cortaban la cebollita, la llevaban para otro lado, que decían, eso es como la cárcel, y uno se agarraba, hermano, y yo decía, no me suelto de Noemi, mi hermana así se llama, yo no me suelto de Noemi, ella es más fuerte y en ella me voy a sostener. Así, hermano, nosotros tenemos que agarrarnos de Dios. Dios es el fuerte, es el poderoso, hermano. Él es el que pelea nuestra batalla y de Él nos tenemos que agarrar. Que aunque el enemigo nos quiera soltar, nosotros tenemos que decir, estoy agarrado del fuerte, del creador
lo puedo hacer. Cuando estamos agarrados de Cristo, hermano, muy grande puede ser el problema, muy grande puede ser la dificultad, pero nos vamos a mantener firmes si estamos agarrados de Él. Pero tenemos, hermano, que agarrarnos de Él. Ver a Cristo, ver al dador de la vida, no ver a diestra ni a siniestra, porque si estamos viendo a la derecha o a la izquierda, nos vamos a debilitar. Si ponemos los ojos en los hermanos que tenemos alrededor, nos vamos a debilitar, hermano. Pero si tenemos puestos los ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe, aunque así vengan ríos, aunque así venga tempestad, aunque la barca se esté hundiendo, hermano, nosotros vamos a decir: en Cristo estoy seguro, con Cristo tengo la victoria en las manos, porque Él es nuestra victoria, hermano. Por eso tenemos que verlo a Él, concentrarnos en Él, hermano. Porque Dios sabe, hermano, que con nuestras fuerzas no podemos. En el Salmo 103, en el versículo 14, dice este versículo, hermano, de que Dios sabe que nosotros somos polvo. Oiga bien, Dios mismo sabe que nosotros somos polvo, que con nuestra fuerza nosotros no podemos. Dios sabe, hermano, que una dificultad o viene el desánimo, Él sabe de que nosotros no vamos a poder solos. Pero así, hermano, como a veces estamos en dificultades, a veces tenemos que tener nuestra mirada en Cristo para ver la solución que nos está dando. Porque dificultades van a acontecer en nuestra vida. Problemas vamos a tener, hermano. Enfermedades van a haber, pero si estamos confiando en Dios y lo vemos a Él, vamos a encontrar la salida y la solución a nuestro problema. Y miren lo que decía el apóstol Pablo en el versículo 3. En el versículo 13, de Primera de Corintios capítulo 10 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces nosotros en el problema nos estamos agobiando, hermano, pero Dios tiene la salida. La cuestión es que nosotros tenemos que estar atentos a ver la salida que Dios nos está dando. Pero muchas veces es porque no estamos poniendo atención a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero es necesario, hermano, correr a los pies de Cristo. Aunque así, hermano, venga el problema, venga la dificultad, tenemos que estar apercibidos a no caer. Porque si caemos estamos perdidos totalmente. Pero, hermano, tenemos que agarrarnos de Cristo. ¿Y cómo? Buscando de su presencia. Anhelar cada día más de la presencia de Dios, hermano. Tal vez el problema que usted está pasando en este momento lo está agobiando. O tal vez, hermano, está perdiendo fuerza. Pero ahí es cuando estamos perdiendo fuerza, es cuando más tenemos que correr a Dios. Correr a buscar esa presencia. Correr a cobijarnos en la presencia de Dios, hermano, porque ahí es cuando somos nosotros más fuertes. Corramos a la presencia de Dios. Anhelemos esa presencia de su Espíritu Santo, hermano, para que podamos seguir avanzando en este diario caminar. La venida de Dios está cerca. Pero, hermanos, solo los violentos van a poder arrebatar el reino de Dios. Solo aquellos comprometidos, aquellos que se esfuercen, hermanos, vamos a poder, hermanos, estar en esa boda del Cordero, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que estamos pasando ahorita, hermanos, cuando estemos con Dios, ya no lo vamos ni nos vamos a acordar. Allá todo va a ser felicidad. Allá solo vamos a querer adorar y exaltar su nombre. Pero tenemos que luchar para poder llegar hasta el final, hermano. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Buscando de la presencia de Dios, anhelando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que sigamos adelante, hermanos. Afirmémonos en el Señor, determinémonos a seguir buscando de la presencia de Dios y cuidémonos, hermanos, de no caer, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él quiere que todos, hermanos, nos salvemos y estemos con Él en esa boda del Cordero. Le voy a pedir se ponga de pie, hermano, y vamos a darle gracias al Señor.
Gracias por esa palabra que nos da y porque Él nos anima a seguir avanzando, hermano. Él nos anima a que si estamos débiles, corramos a su presencia. Que si problemas estamos pasando, dificultades, hermano, se las digamos a Él porque Él es el único que nos puede ayudar. Tal vez usted está pasando un momento difícil, hermano. Tal vez está pasando algún problema, alguna dificultad. Usted diga espiritualmente me siento en un desierto. Pero déjeme decirle que hay un Dios todopoderoso que le va a dar la salida, hermano, toda vez y cuando usted corra a su presencia. Es necesario que busquemos de la presencia del Señor. Oh Padre eterno, grande y poderoso es tu nombre, Señor amado. Oh Rey de Gloria, gracias por su palabra, Señor amado, que nos anima a seguir adelante, Señor amado. He ahí, Padre de la Gloria, estamos delante de su presencia, Señor amado, porque reconocemos, oh Rey de Gloria, su dependencia, Padre. Reconocemos que dependemos de usted, Señor amado. Oh Dios de Gloria, ahí donde estamos pasando momentos de dificultad, oh Rey de Gloria, ahí donde esté ese clamor, Señor amado, para que usted nos ayude, oh Rey de Gloria. Amado Dios, sea usted, Padre, tomando el control de nuestra vida. Ahí donde faltan, Señor amado, la fuerza, oh Rey de Gloria, sea usted dando fuerza nueva, Señor amado. Bendito Dios de Gloria, sea usted, Señor amado, ayudándonos, oh Rey de Gloria. Ahí, Señor amado, donde tal vez han venido pensamientos, oh Rey de Gloria, de que estamos solos, Señor amado. Sea usted, oh Rey de Gloria,